Bienvenidos a El Intercambio. Hoy nos sumergimos en un análisis estratégico que me parece fundamental, el que ha elaborado Sergio Ruiz IA, y que disecciona el impacto transformador de la inteligencia artificial generativa, la IAG, en este campo tan complejo y siempre cambiante como es la ciberseguridad. Efectivamente. El material que tenemos hoy como base describe la IAG como una herramienta de doble filo, ¿verdad? Por un lado, claro, impulsa amenazas de una sofisticación y una velocidad que no habíamos visto nunca, pero al mismo tiempo nos ofrece capacidades defensivas que podrían ser revolucionarias. Es una paradoja tecnológica en toda regla, vamos. Exacto. Y esa paradoja nos lleva directas a la pregunta central que queremos explorar hoy, que deriva además directamente de las conclusiones del análisis. Ante esta irrupción de la IAG que describe el informe, ¿dónde deberíamos centrar nuestros esfuerzos para construir una ciberdefensa que sea realmente efectiva? La prioridad absoluta debe ser la carrera tecnológica, pura y dura. Desarrollar IA defensiva cada vez más potente para neutralizar la IA ofensiva. ¿O es quizás, por el contrario, el fortalecimiento del, digamos, eslabón humano? Y aquí meto todo, la disciplina operativa, la verificación rigurosa, procesos robustos, una gobernanza clara, como además subraya el análisis. ¿Ese es el factor verdaderamente crítico? ¿El que marque la diferencia en esta nueva era de la ciberseguridad? Ahí está el núcleo de nuestro intercambio de ideas hoy. Yo voy a defender la tesis de que la primacía tiene que recaer en la respuesta tecnológica avanzada. Argumentaré que la velocidad, la adaptabilidad y la escala de las nuevas ciberamenazas que vienen con la IAG, tal como se detallan de forma muy vívida en el análisis de SRIA, hacen que una defensa tecnológica de vanguardia no sea solo importante, sino el pilar fundamental. Irrenunciable, diría yo. Pues por mi parte, aunque reconozco, y lo reconozco plenamente, la necesidad ineludible de tener herramientas tecnológicas avanzadas, sostendré que el propio análisis de Sergio Ruiz IA pone un énfasis que me parece crucial y además recurrente en los procesos humanos, en la disciplina organizativa, en los marcos de gobernanza, como puede ser el AI Act europeo. Argumentaré que estos elementos, según se desprende del informe, son los verdaderos cimientos de una estrategia defensiva que sea resiliente y sostenible a largo plazo, no solo parches reactivos a la última amenaza. Muy bien, pues entremos a fondo. Mi argumento se basa en la observación central del informe. La naturaleza misma de los ataques ha mutado drásticamente. Ya no hablamos principalmente de ataques estáticos, de esos que podíamos predecir con firmas. El análisis describe una nueva generación de amenazas, personalizadas hasta el extremo, camaleónicas en su comportamiento y sobre todo capaces de operar a una velocidad vertiginosa. Pensemos, por ejemplo, en la ingeniería social hiperpersonalizada. Usa IAG para crear señuelos que son increíblemente creíbles, basados en información pública o incluso filtrada. O los deepfakes de voz, que el informe señala como capaces de engañar incluso a sistemas biométricos y a directivos con experiencia, autorizando transferencias fraudulentas millonarias. Casos recientes lo han demostrado trágicamente. Sí, eso es muy preocupante. O el phishing políglota, que elimina las barreras del idioma y esos errores gramaticales que antes, nos ponían sobre aviso. Ahora se adaptan perfectamente al contexto cultural, al contexto empresarial del objetivo. El informe es muy explícito al señalar la obsolescencia de muchas defensas tradicionales basadas en firmas frente a amenazas como el malware polimórfico. Pensemos en familias como CryptoWall o ransomware más modernos, tipo FangLocker, que reescriben su código en cada infección para ser indetectables. O los emergentes ciberataques autónomos. El análisis menciona prototipos experimentales como Reaper AI, que demostraron la capacidad de una IA para identificar vulnerabilidades, desarrollar exploits y propagarse de forma autónoma, en cuestión de segundos o minutos. Una escala temporal que es, inabordable para equipos humanos.
Ya, ya. Y además, no olvidemos que actores patrocinados por estados, como los grupos Famous, Cholima o Charming Kitten, que cita el documento, ya están integrando activamente IAG para potenciar sus operaciones de espionaje, de sabotaje. Entonces, frente a esta realidad, velocidad extrema, evasión sofisticada, autonomía creciente, la única respuesta que veo proporcional y efectiva es una defensa igualmente rápida, adaptativa y autónoma. La IA defensiva autónoma. Por tanto, la inversión y la priorización en tecnología avanzada, pues no es una opción, es una necesidad existencial. A ver, veo la lógica de tu argumento, claro, basada en la potencia de las nuevas amenazas, y el informe ciertamente las detalla con bastante crudeza. Sin embargo, creo que te centras quizás demasiado en una cara de la moneda que el propio análisis de SRIA presenta como compleja y multifacética. Permíteme ofrecerte una perspectiva complementaria igualmente anclada en el texto. Si bien la amenaza tecnológica es real y es acuciante, ese mismo informe dedica una atención considerable, yo diría que incluso estructural, a las vulnerabilidades que no residen tanto en la falta de tecnología, sino en cómo la usamos, cómo la gestionamos y en nuestras propias debilidades humanas, ¿no? La estrategia no puede ser exclusivamente tecnológica. Y el análisis, la verdad, no lo sugiere así en ningún momento. Quiero poner el foco en los ataques que el informe describe dirigidos contra la confianza y la integridad de los propios sistemas de IA, tanto los ofensivos como los defensivos. Hablamos, por ejemplo, del envenenamiento de datos, el data poisoning, una técnica insidiosa donde se introducen datos manipulados durante la fase de entrenamiento de una IA defensiva. El objetivo aquí no es la velocidad, sino crear deliberadamente puntos ciegos, sesgos que la IA no pueda ver, y así la vuelven inútil contra ciertas amenazas. Entiendo. O la inyección de prompt, el prompt injection, que el informe destaca como uno de los riesgos principales, según guías técnicas como las de OWASP para LLMs. Consiste en manipular las instrucciones que le das a un chatbot o a un agente de IA para que ignore sus directrices de seguridad y filtre información confidencial o ejecute comandos no autorizados o genere contenido dañino. Esto ataca la lógica misma del sistema, no su velocidad. Y también están los ataques directos a los agentes de IA corporativos, esos asistentes que empiezan a proliferar y que tienen acceso a sistemas internos, convirtiéndose en objetivos muy, muy valiosos. Todos estos ejemplos, sacados directamente del análisis de SRIA, no se neutralizan simplemente con una IA defensiva más rápida. Explotan la interacción humana, la supervisión de los datos, la lógica del sistema. Y si observamos las contramedidas que el informe enfatiza, muchas van más allá de la pura tecnología. La adopción del principio de confianza cero, zero trust, que, recordemos, implica no confiar por defecto en nada ni nadie, dentro o fuera de la red, verificando siempre todo. La necesidad imperiosa de una higiene de datos rigurosa para entrenar IA fiable. La implementación de pruebas éticas continuas como el red teaming, utilizando marcos específicos como Mitre Atlas, que es, en esencia, una base de conocimiento de tácticas y técnicas adversarias observadas contra sistemas de IA. Y no menos importante, los consejos prácticos que el informe dirige a todos. Verificar siempre los deepfakes por un canal alternativo, no introducir información sensible en chatbots públicos, desconfiar de las solicitudes urgentes. El informe concluye, y cito textualmente, que el verdadero avance reside en procesos humanos inteligentes y la necesidad de disciplina, criterio y ritmo. Para mí, esto indica claramente que el factor humano, los procesos y la gobernanza son, en última instancia, los elementos determinantes y estratégicos. Entiendo la importancia de los procesos que mencionas. Y sí, ciertamente el informe los destaca. Pero sigo teniendo serias dudas sobre si pueden ser considerados determinantes frente a la pura velocidad y escala de los ataques autónomos. El informe es muy claro al respecto. Estos sistemas pueden reducir el tiempo de compromiso de días u horas a meros segundos. En un escenario así, ¿qué capacidad real de reacción tiene un equipo humano? Por muy disciplinado y bien entrenado que esté, siguiendo procesos de verificación manuales. La IA defensiva autónoma, diseñada específicamente para detectar y neutralizar estas amenazas en tiempo real a velocidad de máquina, no me parece una opción más, sino la única barrera viable contra esta clase específica de amenaza ultrarrápida que el propio análisis identifica como una capacidad disruptiva clave de la IA ofensiva. De VA, es decir, los que analizan el comportamiento de usuarios y entidades para detectar anomalías, ya están luchando para diferenciar entre un bot de IA malicioso y un comportamiento humano anómalo legítimo, precisamente por la velocidad y sofisticación de estos bots.
La velocidad del ataque impone necesariamente una respuesta tecnológica de velocidad equivalente. Los procesos humanos, siendo necesarios para otras cosas, creo que llegan tarde aquí. Admito que la velocidad es un factor crítico en ciertos escenarios de ataque, como los autónomos que describes. No lo niego. Pero mi punto, y mi apoyo en el análisis, es que la velocidad no es el único factor determinante, ni siquiera necesariamente el principal en todos los casos. Caes, a mi juicio, en el error de generalizar un poco. Tomemos de nuevo el ejemplo del envenenamiento de datos, que el informe detalla. Es un ataque inherentemente lento, sigiloso, no busca un impacto inmediato, sino corromper la base misma sobre la que se asienta tu flamante IA defensiva automática. ¿De qué sirve una respuesta ultrarrápida si la IA ha sido entrenada, digamos, para ignorar la amenaza real? Bueno, pero eso es un fallo en el entrenamiento, no en la velocidad de respuesta. De prompt. El ataque no reside en la velocidad, sino en explotar una vulnerabilidad lógica en cómo la IA interpreta las instrucciones. La defensa aquí no es más velocidad, es un diseño más robusto, un filtrado de entradas más inteligente, y pruebas continuas, procesos, en definitiva, para detectar estas vulnerabilidades lógicas. El informe, al hablar de la necesidad de criterio, sugiere precisamente esto. La respuesta efectiva requiere calidad, fiabilidad y robustez en los procesos y en la supervisión humana, no solo velocidad bruta. Reducir todo a una carrera armamentística de velocidad contra velocidad es, según mi lectura del análisis, una simplificación peligrosa que ignora la diversidad de vectores de ataque que la propia IA habilita. De acuerdo. Acepto que no todos los ataques son de velocidad pura. Pero entonces hablemos del engaño, de la manipulación de la percepción humana, que es otro punto fuerte del informe. Describe deepfakes de voz tan convincentes que han superado la verificación de ejecutivos entrenados, resultando en pérdidas millonarias. Menciona campañas de phishing, políglota, que son gramatical y contextualmente perfectas, indistinguibles de comunicaciones legítimas, adaptadas al estilo específico de la organización atacada. Ante esta calidad de falsificación, ¿podemos realmente depositar nuestra confianza principal en la capacidad del usuario medio o incluso de un empleado bien intencionado pero sobrecargado de trabajo para detectar consistentemente estas amenazas? Yo creo que no. La sofisticación que describe el informe supera, en muchos casos, la capacidad humana de discernimiento fiable, especialmente a la escala a la que pueden lanzarse estos ataques. La tecnología, una IA entrenada específicamente para detectar las sutiles inconsistencias de un deepfake o los patrones de un phishing avanzado, debe actuar como un filtro primario indispensable. Confiar demasiado en la verificación humana individual como línea principal de defensa me parece, a la luz de lo expuesto en el análisis, una estrategia, inviable y francamente arriesgada. Es un punto muy potente, sí, y la capacidad de engaño de la IA es sin duda uno de los aspectos más preocupantes que resalta el informe. Sin embargo, me sorprende que pases por alto las recomendaciones explícitas que el mismo documento ofrece no solo a expertos, sino al público general y a los empleados. Ante un audio o vídeo sospechoso que transmite urgencia, el informe aconseja textualmente: verifica por otro canal, llama al número oficial que tengas guardado, no el que te den, pide una videollamada breve si es posible, establece una palabra secreta o un procedimiento de doble validación para operaciones críticas como transferencias y, sobre todo, desconfía de la prisa. Fíjate que el informe no dice espera a que la IA lo detecte. Apuesta directamente por la disciplina humana, por el proceso de verificación activa como la barrera final y crucial. Hombre, pero eso es el ideal. La realidad es otra. Pone ser, pero es la recomendación explícita del análisis. De hecho, hay una reflexión en el informe que me parece clave. Dice algo así como: cuando la voz y la imagen generadas por ella se vuelven indistinguibles de la realidad, dejan de ser pruebas fiables de identidad. La única verdad reside entonces en la verificación a través de procesos establecidos y la desconfianza metódica. La tecnología es y debe ser un apoyo fundamental para filtrar lo obvio y alertar de lo sospechoso, no lo niego, pero el criterio humano, la aplicación rigurosa de protocolos de verificación, la simple pausa para pensar antes de actuar bajo presión, eso, según se desprende claramente del análisis que estamos comentando, sigue siendo insustituible y debe ser el foco del entrenamiento y la concienciación. La tecnología puede fallar, los procesos bien aplicados tienden a ser más resilientes. Y esto me lleva directamente a otro elemento que considero fundamental y que el informe de Seria integra explícitamente en la ecuación estratégica:
el papel de la gobernanza y la regulación, con un énfasis particular en el AI Act europeo. No podemos analizar la defensa en la era de la IAG ignorando este marco legal que ya está en vigor para muchos sistemas de IA, especialmente los considerados de alto riesgo, categoría en la que, ojo, podrían caer muchas herramientas de ciberseguridad. El análisis lo menciona como un componente central de la estrategia defensiva global. ¿Y qué impone la AI Act? Pues requisitos estrictos sobre gestión de riesgos, calidad de los datos de entrenamiento, documentación técnica exhaustiva, transparencia, supervisión humana, registro de incidentes. Todo esto, en su esencia, son cuestiones de gobernanza, de procesos organizativos, de cumplimiento normativo. No se soluciona simplemente instalando un software más avanzado. Las sanciones por incumplimiento que el informe recuerda pueden alcanzar los 35 millones de euros o el 7% de la facturación global anual. Fuerzan a las organizaciones a adoptar un enfoque holístico que va mucho más allá de la mera adquisición tecnológica. Es un cambio cultural y organizativo impulsado por la regulación. Vamos. Estoy completamente de acuerdo en la relevancia del AI Act. Y es positivo que el informe lo integre en su análisis estratégico, desde luego. Nadie niega su importancia como marco normativo. Sin embargo, yo lo interpreto de una manera ligeramente distinta en el contexto de nuestra discusión. Veo el AI Act como las reglas del juego, sí, el marco operativo, dentro del cual deben desarrollarse y desplegarse las tecnologías de IA, incluidas las defensivas. Establece requisitos de seguridad, transparencia, rendición de cuentas, lo cual es absolutamente necesario para generar confianza y evitar abusos. Guía el cómo debemos implementar estas herramientas, pero no debemos confundir el marco regulatorio con la efectividad operativa frente a un adversario real. La regulación por sí sola no detiene a un ciberdelincuente sofisticado o un actor estatal hostil, mencionados explícitamente en el informe, que operan al margen de cualquier ley. La eficacia real contra esas amenazas sigue dependiendo fundamentalmente de la calidad, la capacidad y la inteligencia intrínseca de las herramientas de IA defensiva que desarrollemos y despleguemos siempre, por supuesto, cumpliendo con los requisitos del AI Act. La regulación pone vallas, sí, pero necesitas, perros guardianes tecnológicos para proteger el recinto. La tecnología sigue siendo la punta de lanza de la defensa activa, en mi opinión. En resumen, y volviendo a mi tesis inicial, creo firmemente que el análisis de Sergio Ruiz Illa, al describir la naturaleza disruptiva, la velocidad sin precedentes y la capacidad adaptativa camaleónica de las amenazas emergentes basadas en IA, nos obliga a concluir que la prioridad estratégica número 1 debe ser la inversión continua y acelerada en el desarrollo y despliegue de una IA defensiva que sea, igualmente rápida, autónoma, proactiva y capaz de aprender a la misma velocidad que el atacante. Los factores humanos, los procesos, la gobernanza, son componentes necesarios del ecosistema de seguridad, sin duda alguna, pero considero que son habilitadores o capas de soporte, no el eje principal ante la magnitud y la naturaleza del desafío puramente tecnológico que el informe pone sobre la mesa. Y yo, para recapitular mi posición, mantengo que, si bien la tecnología es un componente indispensable y cada vez más sofisticado de la defensa, el propio análisis de SRIA, leído en su totalidad, otorga un peso determinante y recurrente a los llamados procesos humanos inteligentes. Enfatiza la necesidad crítica de disciplina en la verificación constante, la importancia vital de la higiene de los datos que usamos para entrenar nuestras IAs defensivas, la implementación rigurosa de pruebas éticas como el Red Teaming con marcos como Mitre Atlas y el establecimiento de una sólida gobernanza interna y externa, incluyendo el cumplimiento estricto de normativas como el AI Act. Estos elementos humanos, procesales y de gobernanza son, desde mi interpretación del informe, los verdaderos pilares que proporcionan resiliencia y sostenibilidad a largo plazo a nuestra postura defensiva, especialmente contra los ataques más insidiosos que explotan la confianza, la lógica y la interacción humana. Y no solo la velocidad. Parece que estamos de acuerdo entonces en que la ciberseguridad efectiva en la era de la IAG no es una cuestión de o tecnología o factor humano, no, sino que requiere una simbiosis compleja de ambos. La tecnología punta necesita procesos robustos y personas capacitadas para ser verdaderamente efectiva, y viceversa. Ambos son indispensables. Exactamente.
Nuestro desacuerdo fundamental no reside en la necesidad de ambos componentes, eso está claro, sino en dónde poner el énfasis estratégico principal, en cuál debe ser el motor primario de la adaptación frente a la transformación radical que describe el material fuente de Sergio Ruiz, IA, que hemos analizado hoy. ¿Es la aceleración tecnológica pura o es el fortalecimiento de todo el entramado sociotécnico organizativo? Y creo que precisamente el valor de análisis como el de SRIA reside en poner de manifiesto esta tensión inherente, este equilibrio dinámico entre la capacidad tecnológica pura y la necesaria gobernanza humana y organizativa. Comprender y gestionar esta tensión es, sin duda, el gran reto para cualquier organización que aspire a navegar con éxito el complejo y volátil panorama de la ciberseguridad en la era de la inteligencia artificial generativa. Totalmente de acuerdo. Y es interesante notar que el propio informe de Sergio Ruiz IA no se queda solo en el análisis, sino que concluye con una clara llamada a la acción. Hace hincapié en la urgencia de la preparación y anima activamente a las organizaciones a explorar la implementación concreta de estrategias de IA defensiva, adaptadas a su contexto, así como a invertir en la formación especializada necesaria. Y ojo, no solo para los equipos técnicos, sino para todo el personal. Para aquellos oyentes interesados en profundizar en las soluciones prácticas que hemos discutido, explorar las vías de contacto sugeridas para consultoría o formación específica en áreas críticas como la defensa contra prompt injection o la adaptación al AI Act, que se mencionan detalladamente en el análisis, pueden encontrar toda la información en el documento original. Este está disponible en la web www.sergioruizia.com y también se facilitan detalles de contacto directo por email y WhatsApp en el propio informe. Incluso pueden explorar contenidos relacionados en su podcast oficial, Expediente 000. El mensaje final que transmite el análisis es inequívoco. La ventana de oportunidad para adaptarse no es infinita y la preparación para el futuro de la ciberseguridad debe comenzar ahora. Hay que ponerse las pilas.